Bien, como habrán visto en el título, este video se llama Newton versus D'Alembert, ¿no? Que son dos temas que uno se ve en nivel preuniversitario y el otro ya en nivel universitario, generalmente orientado para físicos. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente, es algo bien simple, nada más voy a enunciar las leyes de Newton, las que conocemos, y el principio de D'Alembert para resolver un mismo problema, que es un problema muy común, que es una barrita que está apoyada en una pared. Bueno, obviamente acá hay unas ciertas condiciones, ¿no? Aquí hay rozamiento y para no complicarme la vida, acá no va a haber rozamiento, ¿no? Entonces, vamos a resolver este primer problema por las leyes que ya conocemos de Newton, ¿no? Entonces, tú sabes que ocurre lo siguiente: si el cuerpo está en equilibrio, se cumple que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser cero, ¿no? Ya sabes eso. ¿Sí? Si está en equilibrio. Como en el caso de esta barra que está en reposo. ¿Ya? Pero no solamente eso, también se cumple que la suma de todos los torques también es cero, ¿no? Son las condiciones que nos da para estudiar el equilibrio de un cuerpo, ¿no? ¿Sí? Ya eso lo sabemos, ¿sí? Bueno, este problema es un problema típico. Tenemos una barrita de masa m. Digamos que el ángulo que hace es importante. El ángulo también es un dato del problema, que sea el ángulo θ. Y vamos a colocar que la aceleración de la gravedad sea g, ¿no? Para los que no están acostumbrados a usar variables, entonces vean este video las veces que sea suficiente, necesarias. Pero bueno, vamos a resolver ese problema. Pero ¿cuál es la pregunta del problema? Bueno, la pregunta podría ser es hallar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú sabes, si tú recordarás, si quieres hacer un diagrama de cuerpo libre sobre esa barrita. Una cosa importante también es que coloquemos una longitud a la barrita, pues, ¿no? Si no, no hay forma, ¿no? Digamos que la longitud de la barrita que sea una longitud L, ¿ya? Una longitud L cualquiera. ¿Sí? Nuevamente una variable. Ya no me voy a enfocar tanto en decir cuánto vale L, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Vamos a hacer una comparación en realidad, ¿ya? Bien, entonces tú sabes de que tenemos una barrita aquí y si actúan fuerzas, tenemos aquí, por ejemplo, considerando homogeneidad en la barrita, tenemos el peso, ¿de acuerdo? Y en estos dos puntos, aquí es importante corregir esto. Voy a considerar que aquí no hay rozamiento, aquí sí hay, ¿no? O sea, aquí este punto es 0 y el de acá es diferente ese. ¿De acuerdo? Entonces, una de las fuerzas que actúa sobre la barrita es el peso, que ya está aquí, mg. En este punto de acá, ¿no? Tenemos la fuerza, como no hay rozamiento, solamente estaría fuerza normal. Le voy a llamar N1. Y en este punto habría una fuerza de reacción que a mí me conviene descomponerla en dos, que sería una que es la, digamos, normal 2 y otra que sea una fuerza de rozamiento. Obviamente una fuerza de rozamiento estática porque la barrita no desliza, ¿no? Son las fuerzas que actúan. Entonces, ¿qué te parece si aplicamos esas condiciones de equilibrio según Newton, ¿no? Entonces vamos a colocar acá 1 y aquí 2, ¿no? Entonces vamos a comenzar con 1, ¿sí? Entonces, uno que me dice que la suma de todas las fuerzas tiene que dar 0, suma vectorial, ¿no? Entonces obviamente estamos considerando ejes XY de esta manera. Aquí X, aquí Y. Y decimos, bueno, el peso más la fuerza normal 1 más la fuerza normal 2 más la fuerza de rozamiento tienen que sumar 0, ¿no? Bueno, coloquemos orientaciones. Aquí tendríamos, como la gravedad es hacia abajo, sería menos mg j, ¿de acuerdo? La normal 1 va hacia la derecha, así que le voy a colocar más n1i,
La normal 2 es vertical hacia arriba, así que le voy a colocar N2J. Y la fuerza de rozamiento es hacia la derecha, así que le voy a colocar menos fuerza de rozamiento estática y hacia la izquierda, ¿no? Y esto es igual a 0, ¿no? Ya está. Si agrupamos J's y también agrupamos I's, tendremos lo siguiente. Tendremos en I's tendríamos que N1 menos fuerza de rozamiento I, estamos agrupando estas dos de acá, ¿de acuerdo? Más la normal 2 menos mg j, y esto es igual a 0, ¿no? Como es un vector nulo, tenemos que esto es 0 y tú también eres 0, ¿no? Entonces, ¿qué hemos encontrado aquí? Por lo menos en la primera condición, en que la normal 2 es igual al peso en magnitud, y la normal 1 es igual a la magnitud de la fuerza de rozamiento estática, ¿no? Eso hemos encontrado siguiendo la primera condición, ¿no? Ahora, si seguimos la otra condición, tendríamos lo siguiente, que la suma de torques tiene que ser 0. Entonces, recordando, el torque de una fuerza, es producto vectorial entre el brazo con la fuerza, ¿no? Entonces, siempre el torque es respecto a un eje, ¿de acuerdo? Un punto del eje. Y digamos que acá tenemos un punto O. Y aquí es el punto de aplicación de la fuerza. O sea, digamos que el cuerpo está aplicando la fuerza en este punto. Y acá tendríamos la fuerza F, por ejemplo. Entonces, el vector R sería un vector que va desde el punto O hasta el punto de acción de la fuerza. Esto vendría a ser R. Ese sería el punto de acción de la fuerza. Y este O sería el punto con respecto al cual se determina el torque. Lo interesante es que sabemos de Newton que la suma de torques va a ser 0, indistintamente de la elección de este punto, ¿sí? Entonces, podemos elegir el punto donde nosotros querramos, ¿no? Entonces, para este problema, a mí me va a convenir elegir el punto acá, de repente, ¿no? Aquí que sea O, ¿sí? Y determinamos los torques respecto a ese punto O, ¿sí? Son 4 fuerzas, así que tenemos que hallar, bueno, sabemos que el torque de N1 respecto a O más el torque de N2 respecto a O más el torque del peso respecto a O más el torque de la fuerza de rozamiento estática respecto a O tiene que ser igual a 0, vector, porque el torque también es un vector, ¿no? Bueno, como N1 pasa por el eje de torques, este de aquí va a ser 0, ¿de acuerdo? El de N1 va a ser 0, ¿sí? Y tendríamos que hallar los demás torques, ¿ya? Bien, podemos darnos cuenta de que si queremos hallar el torque de N2 está en este punto, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Podemos agarrar la fuerza N2 y descomponerla, ¿sí? ¿Cómo? Hacemos lo siguiente, ¿no? Tenemos la fuerza F. Tú sabes que la fuerza F, tú tienes una componente horizontal paralela al vector R. Vamos a colocarlo más paralelo, ¿sí? Y otra componente perpendicular a R, ¿sí? Entonces, esta componente es una componente paralela a R y es una componente perpendicular a R. Lo interesante es que si tú quieres hallar el módulo del torque, el módulo del torque solamente va a ser el módulo de R por el módulo de la fuerza perpendicular, ¿no? Esto es algo que se puede demostrar, ¿no? No lo voy a demostrar aquí, pero sería una fuerza por distancia, pero estos acá son perpendiculares, ojo, es importante esto. ¿Ya? La fuerza y la distancia del brazo, el brazo sería R, el módulo de R. Y tienes el módulo del torque. Si quieres saber la orientación, tienes que saber hacia dónde hace girar esa fuerza, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. El torque N2, bueno, entonces agarras N2, ¿no? Agarras N2
y podrías descomponerlo. De repente convenga hacer un gráfico aquí en paralelo para no malograr el gráfico, ¿sí? Aquí está el piso. Bien, entonces N2, por ejemplo, tú te das cuenta, bueno, para el punto en donde se aplica N2, podemos determinar el vector R, que sería el de acá, porque es con respecto a este punto, punto O. Aquí también está la pared. ¿De acuerdo? Acá también está la pared. Y ese vector vendría a ser, digamos, R2, ¿no? De longitud L. Y la fuerza normal N2 sería esta de acá, pero ¿qué te parece si en vez de colocar esa, yo descompongo esa fuerza de esta manera? Una componente perpendicular y otra componente paralela al brazo. La paralela al brazo no la voy a usar. Solamente me interesa la componente perpendicular al brazo, en este caso a la barra, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es desplazar los ángulos nada más, ¿no? Si este ángulo es θ, es 90 menos z y tú eres θ, ¿no? Ya está. Entonces si este es N2, tú vas a hacer N2 coseno de θ. ¿Cierto? Entonces el torque N2 vendría a ser el brazo, que es la longitud de la barra, multiplicado por N2 coseno de θ. Ahora, para saber la orientación, nos fijamos, ¿no? Esta fuerza lo que está haciendo, la fuerza N2 está haciendo que la barrita gire en sentido antihorario, así que va a ser positivo, más K. Ahora, el torque del peso. El torque del peso, lo mismo, ¿no? Tenemos aquí el peso. Vamos a dibujar con verde. A ver, el torque del peso, que es mg. Y lo mismo, me interesa su componente perpendicular a la barra. Esa sería la componente perpendicular, ¿no? Traslado del ángulo, si esto es θ, el de aquí va a ser θ, ¿sí? Entonces esta componente vendría a ser mg coseno de θ. Lo mismo. Tendríamos, bueno, acá el punto de acción, el vector R, ojo, acá tenemos otro vector R, no es el mismo. Vendría a ser ahora este de acá, únicamente desde el pivot, del punto O, hasta el punto de acción de la fuerza, vendría a ser esto, como es homogénea. Ese vector sería de longitud L medios. Y el peso lo que es la componente perpendicular vendría a ser mg coseno de θ, ¿no? Ahora, esta fuerza lo que hace es hacer girar a la barrita en sentido horario. Pues como es sentido horario, le colocamos menos. Así que aquí borro el más y le coloco menos K. ¿Sí? Y luego tenemos el torque de la fuerza de rozamiento, que vendría a ser este vectorcito de aquí. Este vector de acá, que vendría a ser la fuerza de rozamiento estática. Y nuevamente me interesa la componente perpendicular, ¿no? Entonces eso se podría descomponer de la siguiente manera. Una componente acá, perpendicular a la barra, y otra así, ¿no? Nuevamente traslado el ángulo. Si tú eres θ, tú también eres θ, ¿no? Ya está, ¿no? Y la componente perpendicular sería, en este caso, sería F seno, ¿no? Sería la longitud, el brazo sería la distancia R2, que sería toda la barra, que sería L, por la fuerza de rozamiento estática por el seno de θ. La fuerza de rozamiento estática lo que está haciendo es girar la barra en sentido horario, ¿de acuerdo? Así que vamos a colocarle menos también. Menos K. Y esa suma tiene que darte 0, ¿no? ¿Sí? Así es como se resuelve un problema de ese tipo, ¿cierto?
Bueno, vamos a cancelar este L que no nos sirve para nada. Y aquí tendríamos, ¿qué cosa? Tendríamos N2 coseno de teta menos mg sobre 2 coseno de teta y menos fuerza de rozamiento estática seno de teta, ¿no? Todo esto, orientación K igual a 0, así que lo que está entre paréntesis tiene que ser 0, ¿no? Lo que nosotros nos piden, bueno, lo que estoy imponiendo en el problema es que determinemos el peso. Disculpa, las fuerzas normales y la fuerza de rozamiento. La fuerza normal N2 ya está, ¿no? Porque es igual a mg. Y esos son los datos del problema. Nos falta la fuerza N1 y la fuerza de rozamiento, así que determinamos cualquiera de ellas y ya estaría el problema también, ¿no? Ya está. Entonces, yo lo que voy a hacer es, como N2 es mg, lo voy a reemplazar acá. Tendríamos acá mg coseno de teta menos mg medios coseno de teta menos fuerza de rozamiento estática igual al seno. ¿Qué te parece si lo paso al otro lado de la igualdad? Y tendríamos esto. Mg coseno menos mg medios coseno es mg medios coseno. Así que en realidad solo estaría quedando esta expresión acá. ¿Sí? El seno lo voy a pasar a dividir. Y obtendría que la fuerza de rozamiento estática es mg sobre 2 coseno de teta entre el seno de teta, ¿no? Así que esto va a ser, ya está, ¿no? Mg medios cotangente de teta, ¿no? Si ya tengo la fuerza de rozamiento estática, ya tengo N1. Ya está. Ya determiné las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿no? Así es como se resuelve en colegio o en una academia preuniversitaria de siempre, ¿no? Bien, ahora lo que voy a hacer ahora es determinar, primero voy a enunciar el principio de D'Alembert. ¿De acuerdo? Principio de D'Alembert, que te dice lo siguiente, que es un principio muy interesante porque es prácticamente la esencia, una base para hacer el formalismo lagrangiano, que como ya mencioné, se estudia a profundidad ya en la universidad. Y hasta donde sepa los físicos. No sé si en otras carreras también lo hacen. Bueno, el principio de D'Alembert dice lo siguiente, ¿no? Te dice que la sumatoria de las fuerzas, ¿de acuerdo? Fuerzas que actúan sobre el cuerpo, pero en realidad no son todas las fuerzas, ¿ya? Aquí le vamos a colocar F sub i, ahorita voy a indicar que son F sub i, multiplicado escalarmente con unos desplazamientos que les llaman desplazamientos virtuales. Ese producto escalar tiene que ser 0, ¿sí? Esto vendría a ser el principio de D'Alembert, ¿de acuerdo? Estas fuerzas, ¿de acuerdo? Son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, pero son fuerzas no ligadas, ¿de acuerdo? Fuerzas no ligadas. Y estos desplazamientos se le llaman desplazamientos virtuales o desplazamientos no ligados. Desplazamientos sin ligadura. Ahora, ¿qué es esto de la ligadura y todo eso? Si no lo has visto antes, entonces vamos a resolver el problema y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que estoy hablando. Bien, entonces acá tenemos lo siguiente. Ya nuevamente sobre este cuerpo actúan las fuerzas que ya conoces. Son las mismas condiciones, ¿ok? El mismo ángulo, la misma longitud de la barrita, ¿sí? Longitud L. Vamos a borrar aquí y colocar longitud L. Y la misma masa, el mismo ángulo, la gravedad G y la longitud L. Listo, ¿no? Eso
es lo que tenemos de datos iniciales. A ver, ¿cómo entendemos ese tema de las fuerzas no ligadas, ¿no? Ocurre lo siguiente, esta expresión lo que está haciendo, al final de cuentas, es hacer que de la ley de Newton, hacer una variación en las fuerzas que actúan, ¿sí? En el desplazamiento de la misma barrita, ¿no? O sea que, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener este mismo gráfico, pero la barrita de repente que esté así, ¿no? Así, ¿no? Obviamente acá hay un desplazamiento de este punto, ¿no? ¿Cierto? Pero ese no es nuestro problema. Es por eso que esos desplazamientos tienen que ser muy pequeñitos, ¿sí? Imponemos que los desplazamientos sean muy pequeñitos, ¿sí? O de repente tener a la barra sí ligada a este punto, pero de repente no está apoyada en la pared, ¿no? Y obviamente aquí también hay un pequeño desplazamiento. Y es un pequeño desplazamiento muy pequeño. Entonces lo que estamos haciendo es variar la ley de Newton, ¿sí? Bajo pequeños desplazamientos, pero tiene que ser cero, ¿sí? Porque tiene que seguir cumpliéndose el principio, ¿no? Entonces, bajo pequeños desplazamientos tiene que ser nulo, para que esté en equilibrio. Entonces, las fuerzas, entonces esto de acá, tenemos que tener en cuenta que la barrita está ligada a la pared y también está ligada al piso. Así que las fuerzas que actúan sobre esa pared, que es N1, y la fuerza que actúa sobre el piso, que era N2, son las fuerzas ligadas al problema. ¿De acuerdo? El resto son las no ligadas. Así que si vamos a aplicar este principio, solamente lo aplicaríamos el principio para el peso y para la fuerza de rozamiento estática. No, la estática no es una fuerza ligada, porque al final de cuentas podría terminar resbalando también, así que no hay problema. Esto, nuevamente, las condiciones son las mismas, no te olvides, es mu0, no hay rozamiento, y aquí sí lo hay. Bien, entonces, aplicando eso, tendríamos, como es una sumatoria, tendríamos la fuerza, que es el peso, un producto escalar con un desplazamiento 1, vamos a colocarle 1, más la otra fuerza, que es la fuerza de rozamiento estática, producto escalar con el otro desplazamiento. Y eso tiene que darte 0. Bien, ahora viene el detalle, ¿no? ¿Qué son esos desplazamientos virtuales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente, uso el mismo sistema de coordenadas, que sería el de acá, digamos el X y el Y. No, vamos a colocarlo acá mejor. No, aquí no. Vamos a colocarlo acá. Es el X y ese que sea el Y. ¿Bien? Y analizo, ¿no? El punto de acción de la fuerza, bueno, una de las fuerzas no ligadas sería el peso, que actúa en este punto. mg, y la otra es la fuerza de rozamiento. Solamente me voy a centrar en esas dos fuerzas, ¿no? Entonces, R1, ¿quién sería? R1, primero vamos a ver quién es R1. R1 sería este de aquí. Vamos a colocarlo con otro color mejor. Ya, rojito. R1 vendría a ser este vector de acá. Y R2 vendría a ser este vector de acá, ¿no? Donde actúa la fuerza el peso y donde actúa la fuerza de rozamiento estático. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser R1 y R2. Entonces, tenemos que hallar esos vectores y después variarlos, ¿ya? Bueno, R2 está mucho más fácil de determinar, porque R2 te puedes dar cuenta que es módulo por orientación. El módulo vendría a ser L coseno de teta, ¿no? L coseno de teta, esto es, la hipotenusa es L, ese cateto es L coseno, y orientado en I. Y R1 lo determinamos como, bueno, yo lo determinaría de la siguiente forma. De repente de esta manera, ¿no? Voy a colocar este vector aquí, vamos a llamarle
el vector E, no sé, ya, una letra cualquiera. Y R1 te puedes dar cuenta que es R2 más E. Es R2 más E, listo. R2 ya sabes cuánto es, hay que hallar E, ¿no? E es un vector a lo largo de la barra de longitud L medios, ¿no? Y la orientación la puedes determinar en función del ángulo, ¿no? Entonces R1 sería R2, que es L coseno de teta I. Y el vector E es un vector de magnitud L medios. Y orientación sería menos coseno de teta I más seno de teta J, ¿no? Tú puedes descomponer el vector E y te vas a dar cuenta que tiene esas componentes, menos coseno más seno. Si agrupas esto, tendrías ya que R1 es L coseno de teta I menos L medios coseno de teta I, sería L medios coseno de teta I más L medios seno de teta I. Así que, ¿qué te parece si hago esto, ¿no? Más seno de teta J en este caso, ¿no? Entonces ya tienes el vector R2 y el vector R1. Listo. Ahora, ya tengo R2 y R1, pero yo no tengo en el principio de D'Alembert, en la expresión, no tengo R1 y R2, tengo la variación. Esa delta, letra delta, es variación, ¿no? Entonces tengo que variarlos, ¿no? Entonces, bueno, recordando, la variación de R sería, ¿qué cosa? Derivar parcialmente con respecto a los parámetros que depende R. En este caso, depende únicamente del ángulo, ¿sí? Depende únicamente del ángulo. La única cantidad que pueda variar. Depende también de la longitud, pero no estamos considerando que la barra cambie de longitud, ¿sí? Sino que se desplace nada más, ¿no? Entonces sería derivada parcial y acá tendríamos la variación teta, ¿sí? Entonces haciendo eso, obtenemos lo siguiente. Si tú hallas la variación de R1, eso vendría a ser igual a ¿qué cosa? Primero es esta de aquí, sería L medios, varía coseno, sería, bueno, deriva parcialmente seno de teta, y la deriva de coseno es seno, ¿sí? Por el delta de teta, y más derivada de seno es coseno por el delta de teta, j. Entonces esto lo podríamos factorizar el delta de teta. ¿Qué te parece si lo ordeno mejor? Factorizamos delta de teta. Tendríamos seno de teta i más el coseno de teta j y todo multiplicado por delta de teta, ¿no? Y lo mismo hacemos para la variación de R2. Variación de R2 es únicamente, como es coseno, derivamos coseno, que sería menos L seno de teta, delta de teta i, ¿no? Tenemos las variaciones. Bien, entonces reemplacemos en la ecuación de D'Alembert. Sí, bueno, en realidad vamos a empezar aquí, ya está reducida. Tendríamos, bueno, vamos a colocarle D asterisco. Tendríamos mg, producto escalar con delta de R1. Y delta de R1 es todo esto, es L medios. Vamos a colocar lo siguiente. En vez de colocar mg así de frente, vamos a colocarlo ya de forma vectorial. Menos mgj, producto escalar con delta de R1, que es L medios. Así, L medios menos seno de teta i más el coseno de teta j, ¿no? Por la variación delta de teta más la fuerza de rozamiento estática. Vamos a dejarla como apunta hacia la
izquierda sería menos fuerza de rozamiento estática y producto escalar ¿con quién? Con delta de R2, ¿no? Y delta de R2 está aquí. Sería menos L seno de teta, delta de teta, I. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual a 0. Vamos a colocar eso un poquito más hacia la izquierda. Ya está. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿no? A ver, multiplicamos escalarmente. Tendríamos acá lo siguiente. Tendríamos, bueno, j.i es 0 y j.j es 1. Así que tendríamos acá menos mgl sobre 2 coseno de teta, delta teta. Y acá tendríamos más este producto i.i también es 1. Menos por menos es más. Así que tendríamos la fuerza de rozamiento estática. L seno de teta, delta de teta. Y esto es igual a 0, ¿no? Si tú factorizas delta de teta, tendrías acá lo siguiente, menos mg sobre 2. Acá también si deseas puedes cancelar el L. No sirve para nada. Tendrías menos mg medios, coseno de teta. Y vamos a factorizar el delta de teta porque es un factor en común, ¿no? Más la fuerza de rozamiento estática por el seno de teta por delta de teta igual a 0. Obviamente nosotros estamos considerando que los desplazamientos no son los triviales, no son nulos, ¿no? Si consideramos desplazamientos en el ángulo nulos, tendríamos Newton, ¿no? Estamos variando el desplazamiento a primer orden. Y obviamente si esto de acá es nulo, el paréntesis tendría que ser 0, ¿no? Así que si tú haces que esto de acá, todo esto sea 0, y despejas la fuerza de rozamiento estática, obtendrías que esto es mg sobre 2 coseno de teta entre seno cotangente de teta. Y mira, te salió lo mismo, ¿no? Salió lo mismo. De repente puede ser mucho más largo, ¿sí? Implica conocimiento un poco más avanzado. Pero la intención de este video era mostrar que el principio de D'Alembert sirve para estos problemas. Ahora dirás, ¿no? ¿Para qué complicarnos tanto con un método tan difícil o algo parecido? En realidad hay algunos otros problemas. De repente este es muy sencillo, ¿no? Este aquí es muy sencillo, ¿no? Pero hay muchos otros problemas donde el principio de D'Alembert es mucho más útil, ¿no? Y simplifica bastante, ¿sí? Bien, de repente vamos a hacer otros videos mostrando el principio variacional o la formulación lagrangiana, que en realidad el principio de D'Alembert se puede mostrar la formulación lagrangiana o la ecuación de Euler-Lagrange a partir del principio de D'Alembert, ¿de acuerdo? Bien, eso es todo. Espero se haya entendido lo que he explicado. Y si hay dudas, por favor, déjame algún comentario abajo para poder saber cuáles son. ¿Sí? Gracias, nos vemos.